Acción. A finales del siglo XIX, el mundo se movía más rápido que nunca. Las fábricas producían en masa y las ciudades crecían sin control. El arte parecía estar al borde del colapso. ¿Era acaso el fin de lo hecho a mano? Pues no del todo. Algunos artistas no estaban dispuestos a ceder. Y esta es su historia. Mientras la pintura se debatía entre la pasión del romanticismo y la crudeza del realismo, en el mundo del diseño y la arquitectura surgía otra batalla: la resistencia contra la industrialización. Algunos artistas y artesanos se rebelaron contra las máquinas y el dominio de la industria. Hoy estamos muy acostumbrados a comprar todo en gigantes multinacionales, pero en aquel entonces cada objeto tenía una historia. No existía el consumo masivo, todo se hacía a mano en pequeños talleres y comercios. Pequeños, claro, comparados con una Walmart. Estos nuevos métodos de producción trajeron consigo nuevos materiales, como el hierro y el vidrio, que comenzaron a utilizarse en todas partes. Los edificios crecieron en altura, los puentes se extendieron como nunca antes y claro, no todos estaban contentos con eso. Por ejemplo, la Torre Eiffel fue en su momento odiada por muchos. Para algunos era una monstruosidad fría, sin alma, que arruinaba la ciudad. Estos cambios eran aterradores, sobre todo para aquellos que dedicaban su vida a crear con sus propias manos, desde los textiles, utensilios de cocina, elementos constructivos, todo comenzó a fabricarse en masa, desplazando así siglos de tradición, de costumbres y conocimientos que habían sido mantenidos de generación en generación. No todo el mundo estaba dispuesto a aceptar esta transformación, no sin antes luchar. Algunos artistas y diseñadores se negaron a dejar que la máquina dictara el futuro del arte y la artesanía. Querían recuperar la belleza en los objetos cotidianos, volver a la naturaleza y sobre todo devolverle el alma al arte. Así nacieron dos movimientos que marcaron el final del siglo XIX. El Arts and Crafts, con una mirada nostálgica en el pasado, y el Art Nouveau, que en lugar de rechazar la modernidad, decidió tomarla con curvas sinuosas y prolongadas y formas orgánicas. Dos respuestas distintas para un mismo problema. Esta resistencia contra la industrialización no surgió de la nada. Antes de que el Arts and Crafts y el Art Nouveau surgieran, ya existían intentos por recuperar lo artesanal y lo hecho a mano. Tenemos el neogótico, por ejemplo, que rescató la estética medieval en la arquitectura, idealizando un pasado en el que el trabajo manual tenía un valor central. Figuras como Augustus Pugin defendían que la belleza de los edificios debía estar ligada a su función y su significado moral. A esta visión se sumó John Ruskin, un influyente crítico del arte, sobre todo de arquitectura, que veía en la arquitectura gótica una expresión de libertad creativa, donde cada artesano podía aportar su toque personal, en contraste con la producción en serie de la Revolución Industrial. En su libro Las piedras de Venecia, Ruskin elogia la arquitectura medieval, no solo por su estética, sino por su sistema de trabajo. Sus ideas fueron clave para la formación del Arts and Crafts, inspirando a defender la artesanía como una respuesta a la alienación del trabajo industrial. Al mismo tiempo, los artistas de la hermandad prerrafaelita, quienes se oponían a la enseñanza académica, buscaban revivir la pureza del arte anterior a Rafael del Renacimiento. Ellos utilizaron colores intensos, detalles minuciosos
y temáticas medievales o mitológicas, inspirándose en la naturaleza y el pasado. Pero para algunos, mirar el pasado no era suficiente. No se trataba solo de recuperar una estética visual medieval o del pasado o buscar representarla o copiarla o retomarla, recuperarla, sino de cambiar la forma en la que las cosas se hacían. Y es así que nació el Arts and Crafts, una verdadera revolución contra la industria y el consumismo masivo liderada por William Morris. Morris no era solo un artista, era un idealista y tenía una misión. Creía que el arte debía de estar en cada aspecto de la vida cotidiana, no solo en los museos. Para él, una silla, un tapiz, un espejo debían ser tan bellos como una pintura. Pero había un problema. La industria estaba destruyendo la calidad de los objetos y despojando a los artesanos de su valor en la sociedad. Así que Morris y su grupo de seguidores dijeron, no, no más. Querían recuperar el valor de lo hecho a mano y defender la creatividad y sobre todo devolverle al arte su lugar en nuestras vidas. Inspirado por la Edad Media y los gremios y las cofradías, así como los valores de la hermandad prerrafaelita, Morris fundó en el 1861 su propia empresa, Morris Marshall Faulkner Co., junto con otros artistas como Edward Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti y Philip Webb. Esta compañía no solamente diseñaba y fabricaba muebles, tapices, vitrales y papel tapiz, sino que promovía la idea de que el arte debía integrarse en todos los aspectos de la vida. Algunas de sus obras más célebres son los tapices, tanto los pintados como los bordados. Y por supuesto, este célebre patrón trellis inspirado en los jardines medievales. Otro gran ejemplo del Arts and Crafts es la misma casa de Morris, la Red House. Esta casa se la encargó a su amigo Philip Webb en el 1859. Fue diseñada en un estilo neogótico y decorada por completo con elementos hechos a mano. Esta casa se convirtió en el manifiesto del movimiento. Morris vivió ahí con su esposa Jane Borden, quien también fue musa de los y las prerrafaelitas, ya que sí, había mujeres. Y sobre todo, quien más la pintaron fue Rossetti, y también hay pinturas hechas por Evelyn de Morgan, Emma Sandys y Emma Bounds, quien también fue parte del Arts and Craft. Hicieron desde tapices, textiles, arquitectura, diseño de interiores, mobiliario e incluso diseño editorial. Arts and Craft marcó un cambio en la manera en la que los artistas se organizaban. Ya no eran solo individuos creando por separado, sino comunidades con una visión compartida, algo que vamos a ver cómo va tomando fuerza cada vez más y vemos esto ya instalado en las vanguardias del siglo XX, que vamos a ver estos grupos de artistas multidisciplinarios que se juntan a crear y a compartir sus ideas y hacen estos manifiestos, pero es un tema para después. Y aquí está el dilema. Si algo es hecho a mano, toma más tiempo y es mucho más costoso. Esto significaba que solo las élites podían permitirse de consumir esto. Morris soñaba con hacer arte para el pueblo, pero sus productos eran tan costosos que solo los más ricos podían comprarlos. Él mismo lo reconoció en una de sus famosas
famosas célebres, de sus famosas frases célebres. No quiero arte para unos pocos, del mismo modo que no quiero educación para unos pocos, ni libertad para unos pocos. A pesar de esta contradicción, el movimiento creció. En 1888 se fundó en Londres la Arts and Crafts Exhibition Society, que ayudó a difundir sus ideas por Europa y por América y que sigue hoy en día funcionando. Aunque el Arts and Crafts nació como una reacción contra la industrialización, su legado se extendió a movimientos como el que vamos a ver justo aquí más adelante, el Art Nouveau, en la arquitectura de Frank Lloyd Wright en Estados Unidos y la Escuela de Chicago, también en la Bauhaus en Alemania. Su idea de fusionar arte y vida cotidiana sigue bastante latente hoy en día en el diseño. Un poco más tarde, otro movimiento cobró vida, el Art Nouveau, que en lugar de rechazar la modernidad, la abrazó y la transformó en arte. Si el Arts and Crafts soñaba con traer aspectos del pasado al presente, ahora nuestro pasado también, el Art Nouveau decidió mirar hacia el futuro. En lugar de rechazar la modernidad, a finales del siglo XIX, las ciudades eran un caos de hierro, vidrio y humo industrial. Pero en medio de esa revolución surgió este movimiento que tomó la naturaleza como inspiración. Formas ondulantes, líneas orgánicas, flores, ramas, insectos y mujeres de largas cabelleras se apoderaron del arte, la arquitectura y del diseño. Cabe destacar que ramas como la biología y la botánica cobraban más interés y publicaciones como las de Ernst Heinrich Haeckel en su libro Formas de arte en la naturaleza dieron a conocer un mundo que había estado oculto para muchos. Esto influyó en toda clase de artistas. El Art Nouveau no tuvo solo un fundador ni una única cuna. Apareció casi al mismo tiempo en distintas partes de Europa. En Francia y Bélgica fue el Art Nouveau. En Alemania lo llamaron Jugendstil o estilo joven. En Austria fue parte de la Secesión de Viena. En Italia el Arte Nuova, o en Inglaterra el Liberty Style o estilo libertad. Y en España se convirtió en el modernismo catalán. Fue nombrado por primera vez en los 80s en la revista belga L'Art Moderne para describir el arte de Levant, 20 pintores y escultores que buscaban reformar el arte. Uno de los pioneros fue el arquitecto Víctor Horta. Con su casa Tassel, revolucionó el interiorismo al usar hierro como elemento decorativo, no solo como constructivo, decorativo. Hizo con él formas curvas que parecían enredaderas trepando por las paredes, plantas como una selva, un bosque adentro de la casa. El Art Nouveau se inspiró en la botánica, los animales y el movimiento del agua, tal como lo venían haciendo en el ukiyo-e en Japón, ya que recientemente se habrían abierto las puertas del comercio de Japón, así que pudieron por fin exportar toda clase de objetos y de arte a Europa, influyendo en esta nueva corriente que nacía el japonismo. Y esto se vio reflejado en cada detalle. En la arquitectura, edificios con formas orgánicas, vitrales coloridos y estructuras de hierro ondulante. También en el diseño gráfico tenemos carteles con mujeres
etéreas y cabellos flotantes, popularizados por Alphonse Mucha, cuyos afiches para la actriz Sarah Bernhardt se volvieron icónicos. También tenemos joyería, piezas inspiradas en libélulas, orquídeas y pavos reales, como las creaciones de René Lalique, y también un famosísimo joyero, Louis Comfort Tiffany, en Estados Unidos. Sí, así empezó Tiffany. También tenemos mobiliario, lámparas, mesas, sillas, espejos, escaleras y de todo lo que se nos pueda ocurrir. Este movimiento también abarcó la pintura. Tenemos artistas influenciados como Gustav Klimt, que ya ahí se empieza a mezclar con otras corrientes después llamadas simbolismo, pero tiene también raíces aquí en el Art Nouveau. También está Aubrey Beardsley en el diseño gráfico, y en la tipografía también tenemos a Otto Ekman en el Jugendstil, o también el belga Henry van de Velde. Uno de los momentos claves del movimiento fue la Exposición Universal de París del 1900, donde el estilo se consolidó como la imagen de la modernidad. Fue aquí donde se inauguró la icónica entrada del Metro de París, con sus icónicas entradas diseñadas por Héctor Guimard, que parecían como crecer del pavimento, o también a las de libélula, que las libélulas tenían como un papel muy, muy importante en este movimiento, por lo que el estilo también se llamó metro. Iba a decir libélula, pero no, metro. Antoni Gaudí en España, con su impresionante Sagrada Familia, parece algo así como un hormiguero por fuera, pero por dentro asemeja, y creo que también intenta, del propio Gaudí llegó a mencionar que quería que fuera como un bosque con árboles y colores mágicos, casi como si su lugar fuera Rivendell y no Barcelona, donde también encontramos otras obras muy célebres y muy importantes de este movimiento, como la Casa Batlló o la Casa Milá, y también tenemos al Parque Güell, que sí, pues al ser un parque, podía disfrutarlo cualquier persona, y creo que ese era un punto vital de este movimiento, que pudieran cualquiera incluir en su día a día este tipo de obras, de esta belleza, de este arte. Y me hace mucho sentido ahora que lo pienso, que sus obras tienen mucho mosaico, sobre todo el Parque Güell, mucho mosaico y materiales que parecen reciclados. Y creo que sí, ¿no? Esa era parte de la intención, que no fuera hierro y vidrio, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en las ciudades. También tenemos a Charles René Mackintosh, quien fue parte del Arts and Crafts y exponente del Art Nouveau en Escocia, con la escuela de Glasgow, a su estilo un poco más sobrio y minimalista, que va a ser un término que todavía nos tomará unos años en llegar. Pero este éxito también marcó el declive del Art Nouveau. Era costoso y difícil de producir, lo que lo hacía poco práctico para esta nueva era industrial. Para 1910, la Primera Guerra Mundial y el auge del Art Deco, pues terminó por pasar, ¿no? Aunque sigue su influencia bastante viva al día de hoy, y siguió inspirando y sigue inspirando. El Art Nouveau fue una paradoja en sí mismo. Se inspiraba en la naturaleza, pero usaba materiales modernos como el hierro y el vidrio, los mismos que habían transformado las ciudades
A diferencia del Arts and Craft, que rechazaba la industrialización, el Art Nouveau decidió moldearla a su manera, integrando el arte y la tecnología. Una de las ideas clave del Art Nouveau era la unión de todas las artes. No bastaba con hacer un tapiz o una lámpara bonitas. El arte debía envolver al espectador en una experiencia completa. Ahora, más de un siglo después, nos encontramos en un dilema bastante parecido, a lo mejor ya no con la industrialización, pero nos encontramos en un mundo donde lo digital lo domina todo. El cine, el arte, la moda dependen de esta industria digital. Pensemos en IKEA y en Shein. Ambas representan el extremo del consumismo masivo, muebles, ropa producidos a cantidades inimaginables, de fácil acceso, pero sin identidad propia. Son lo opuesto a la filosofía de Morris o de Gaudí, donde cada objeto tenía una historia y un diseño pensado para durar y perdurar. Sin embargo, hay una creciente ola de personas que buscamos recuperar lo artesanal, muebles restaurados, moda de segunda mano y productos hechos a mano con materiales sustentables. El arte digital, el fenómeno de los NFTs trajo consigo una pregunta importante. ¿Cómo valoramos al arte en esta era de la reproducción ya no digital, infinita, digitalmente infinita? Así como en el siglo XIX se debatía sobre la pérdida de la mano del artista en la industrialización, hoy nos preguntamos qué significa la originalidad cuando una imagen puede replicarse un sinfín de veces en la web. Cada vez más personas buscamos regresar a lo hecho a mano, ya sea con la moda sustentable, la animación tradicional o el cine con efectos prácticos en lugar de la CGI, algo como lo que ocurre con el movimiento Dogma 95 o la tendencia actual a rechazar este abuso en las pantallas verdes como lo hicieron en The Mandalorian o en las películas de Nolan. Así como en el siglo XIX hubo un rechazo a la industrialización en el arte, hoy vivimos un momento en el que muchos cuestionamos la artificialidad del mundo digital. Pero cuéntenos, ustedes qué opinan de todo esto que contamos aquí. Espero leerlos en los comentarios y no olviden darle me gusta y seguirme y compartan con sus amigos o así.